Ok. Yo creo que están todos. Venga, Emilio, haz la oración. Querido Señor, estamos agradecidos porque hoy, un día más, nos hace el privilegio de estar, de reunirnos delante de ti y que nos das el gran gozo de estar con nosotros. Porque te invitamos, siempre estás a nuestro lado, pero de forma especial en estos momentos, cuando nos reunimos delante de tu palabra, cuando queremos sentarnos a los pies de Jesús para que sea Él nuestro gran maestro, de donde podamos aprender la ciencia de la salvación. Queremos encomendar nuestro ser de cada uno de los que aquí estamos presentes y los que todavía no han llegado, o los que están por conectarse, los que se van a conectar, que nos honres con tu presencia, con tu Santo Espíritu que ilumine nuestro corazón para entender, para saber apreciar estos momentos, valorar qué significa tener la conexión contigo, tenerte en nuestra vida. Gracias por ser nuestro amado y querido pastor y de nuestras almas, Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey. Quédate con nosotros y con todos los que invocan tu santo nombre, porque te lo rogamos, te lo agradecemos, en el dulce y sagrado nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas, perdonar que es que ha llamado a mi hija Eva y no tiene más remedio. Su madre está todavía hablando con ella, la pobre. Puede hablar con nosotros de vez en cuando, no la vemos mucho por su trabajo y bueno, hemos estado charlando un poquito con ella. ¿Qué es Eva? ¿Con Eva? Sí, con Eva, efectivamente, sí. Vale, ponemos a José Está Miguel. Todavía hablando con su madre, dice que cuando vuelva a entrar que la dejes pasar, vamos, que no la dejes fuera de la Bueno, sala. vamos a pensárnoslo. Pastor, por favor. Oye, José Miguel, tú lees detrás de Gonzalo. Está de Gonzalo, ok. El último. Así que. Perfecto. A ver, vamos. Tomado nota. Bueno, el tema que tenemos hoy es el tema del bautismo. El bautismo, sí. Sí. A ver. A ver, la primera que comience leyendo. David, el primero. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, fijaos que este texto, decimos, es comprensible, ¿no? Añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando nosotros comparamos, la semana pasada, recordáis que hablamos de la iglesia y que comparamos, dijimos, ¿es necesario pertenecer a la iglesia para ser salvo? Y nosotros pusimos el ejemplo del arca de Noé. Y dijimos que la salvación nos la da solo el Señor, pero el Señor ha creado un medio para que el creyente se salve, igual que lo hizo con los antidiluvianos. El arca era el medio, aunque el que salvaba era Dios, el arca era el medio. En la iglesia es lo mismo, aunque salva a Dios, Dios creó la iglesia y añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Sin embargo, aquí tenemos un problema. ¿Cómo se entra a la iglesia? Porque en el arca, está claro, había una puerta. Y si tú preguntas, oye, quiero entrar al arca, pues ala, por la puerta. Pero claro, cuando se habla de la iglesia, no estamos hablando de un templo. Estamos hablando de la iglesia. La iglesia, estamos hablando de que es una institución espiritual. Entonces, ¿cómo se entra? ¿Cuál es la puerta de la iglesia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque, claro, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Y cuál es la puerta? Bueno, la puerta justamente es el bautismo. La forma de adentrarnos y pertenecer a la iglesia es a través de algo que la Biblia llama el bautismo. A ver, siguiente. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Bueno, cuando nosotros leemos la Escritura, es curioso porque si nos apoyamos solamente en un texto, en realidad la salvación es por fe. Pablo, por ejemplo, dice porque la salvación es por gracia por medio de la fe. Sin embargo, es curioso cuando vamos a otro texto, como es el de Marcos 16, dice que para salvarse es necesario creer y además ser bautizado. Entonces hay cosas que son como muy interesantes. Y eso es lo que vamos justamente a profundizar hoy. Fijaos que la salvación va a depender de dos cosas. Por un lado, de la fe y por otro lado, del compromiso. Así que fijaos si el bautismo es importante. Cuando vamos a la Escritura, ¿con qué nos encontramos? Con que Jesús se bautizó. Sabéis que Jesús fue el único que no necesitaba bautizarse porque en realidad él no pecó. Y sin embargo, se bautizó. ¿Y por qué se bautizó? Porque él dijo, yo soy... Eso es. Él dijo, yo soy el camino. Y ahí otro texto que dice, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que, ¿por qué, por ejemplo, Pablo no menciona el bautismo, sino solamente dice la salvación es por gracia por medio de la fe? Porque él habla de teología. En la teología lo que nos muestra es gracias a qué somos salvos. Pero la Iglesia entra parte no de la teología, sino de la praxis, de la práctica del creyente. Por eso Pablo no menciona el bautismo como decir la salvación es por gracia, por medio de la fe y el bautismo. No, porque el bautismo no entra dentro de la teología, entra dentro de la praxis. Por eso, a la hora de leer la Escritura, no solamente tenemos que leer la teología, sino la praxis de la teología, donde se añaden ciertas cosas que son bueno tenerlas en cuenta. A ver, lectura del siguiente. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, fijaos que aquí Jesús es una conversación que tiene con Nicodemo. Nicodemo, sabéis que era un miembro del Sanedrín, así que era un fariseo, y tenía una inquietud que iba más allá de las tradiciones farisaicas. Y finalmente él sabía que había algo más, pero no llegaba a entenderlo. Y Jesús, en esa conversación que a este hombre le costaba mucho iniciarse, Jesús tomó las riendas y fue directamente al grano. Y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y yo aquí matizaría lo siguiente, es el término no puede. O sea, no es que Dios no le permite, sino que la persona no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué no puede? Porque se va a encontrar con una serie de inconvenientes que le impedirán entrar. Por eso es necesario hacer las dos cosas, nacer del agua y nacer del Espíritu. ¿Y qué es nacer del agua y nacer del Espíritu? Fijaos, nacer del agua en realidad se refiere al bautismo, a la ceremonia propiamente dicha. ¿Y por qué se necesita la ceremonia? Porque en realidad la ceremonia, lo que es el bautismo, es un compromiso público de la fe. O sea que esto es muy interesante porque Dios trabaja con pactos. Trabajó así con Abraham, trabajó así con Noé, trabajó así con todos los cristianos y en el Nuevo Testamento también trabajó así. El bautismo es un pacto, un contrato que Dios hace con nosotros. Esto, para que lo entendamos bien, se compara con el matrimonio y es un bonito ejemplo. Dos personas que se quieran no forman un matrimonio. O sea que si dos personas se quieren, dice, oye, nosotros somos matrimonio porque nos queremos. No. Para formar un matrimonio, para formar una familia, no solamente tiene que haber amor, sino tiene que haber un compromiso, que es la ceremonia matrimonial. Es un pacto que se hace
público que se hace delante de la Iglesia y delante de Dios de una elección de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre. Y para que el matrimonio sea válido no es suficiente con que se amen, sino que necesitan la ceremonia matrimonial. Esto es lo mismo. Para salvarse se necesita fe, pero esa fe se consolida con la ceremonia bautismal. ¿Qué es nacer del Espíritu? Nacer del Espíritu es lo que entendemos por la conversión. Y la conversión... Os voy a... no sé quién, pero si hay de fondo un ruido. A ver. Vale. Yo creo que ahora sí ya hemos tapado el ruido. Pero es bueno entender lo que es la conversión. Porque la conversión en realidad no es ser perfecto. Nosotros cuando vemos a una persona buena decimos, oye, ¿cómo se nota que estás convertida? No, la conversión es un proceso. Pero la conversión no empieza cuando la persona ha cambiado. En realidad la conversión es un cambio de dirección. Es decir, nosotros de forma natural, por el pecado, tendemos a huir de Dios. Así que de forma natural tendemos a huir de la Iglesia, no leemos la Biblia, no oramos. Dios creemos en Él o podemos creer en Él, pero bueno, Dios está lejano, ese no se preocupa de mí. Es decir, es como que nosotros le damos la espalda a Dios. La conversión es cuando nosotros giramos y en lugar de darle la espalda le damos la cara, de forma que Dios se convierte en nuestro referente. En ese momento se produce lo que se llama la conversión. El hecho de ser bueno o mejor o más que mejor, eso es una cuestión de tiempo. Pero no podemos decir que la conversión es solamente cuando una persona es buena, sino cuando una persona tiene como referente a Dios. Es decir, que cuando vive, cuando elige, escoge, decide, va o viene, él se pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer? Esa es la conversión, el inicio de la conversión. Vamos a ver las formas de administrar el bautismo. Hay tres: la efusión, la aspersión y la inmersión. Ya veis que qué diferencia hay entre la efusión y la aspersión. En la aspersión se le echan unas gotitas y con eso es suficiente, mientras que en la efusión se le echa más cantidad de agua. Así que se coge una copa, se llena de agua y se moja la cabeza de la persona. Y esto se hace cuando es adulto. Cuando es bebé, pues se le echan unas gotitas. Aquí el que ha pintado, me refiero a la fotografía, pues tiene así que se vea que le han echado agua, pero oye, con que se le echen unas cuantas gotas es suficiente. O sea, no se necesita mojar, sino simplemente que las gotas caigan por su cabecita y ya está. Y luego está la inmersión. La inmersión tiene que haber mucha agua porque se trata de sumergir el cuerpo dentro del agua y hay que sumergirlo todo. Dentro de la cristiandad, hoy se pregunta cuál es el método correcto. Y nosotros nos cuestionamos cuál es el método correcto porque la palabra bautizo en realidad no nos dice nada. Este problema no lo tienen los griegos porque los griegos utilizan la palabra baptizo. Y la palabra baptizo significa sumergir completamente. O sea que si nosotros en lugar de traducir directamente la palabra baptizo por bautizo, nosotros dijésemos, oye, ¿te has sumergido completamente? Entonces, efectivamente, no nos cuestionaríamos si es por efusión el bautismo, es por aspersión. ¿Cómo? Si te has sumergido completamente. Eso es lo que les pasa a los griegos. La palabra baptizo, que aparece en el Nuevo Testamento, no da ningún error a cómo hay que realizarse el bautismo, porque la palabra significa sumergirse completamente. Así que ellos no se cuestionan si el bautismo se hace por aspersión o por efusión. Así que la forma correcta de bautizarse es por inmersión. ¿Por qué el Señor puso que esta ceremonia se hiciese así? Sabéis que todas las ceremonias intentan mostrarnos o recordarnos verdades que necesitamos tener en cuenta. Entonces, el bautismo, cuando vamos a
a Pablo, vamos a ver que Romanos 6, a ver que alguien lea el texto. María. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Muy bien, el siguiente que lea la continuación. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, fijaos que la forma de realizar el bautismo tiene que representar 4 cosas, que son estas de aquí: la muerte, la sepultura, la resurrección y la vida nueva. Por eso Jesús, a la hora, o el Señor, a la hora de darnos ciertas cosas, encierran un simbolismo. Y si cambiamos esa cosa, la forma de realizar la cosa, perdemos el simbolismo y entonces nos quedamos con nada. Lo mismo pasaría en la Santa Cena. Es decir, son formas de hacer que nos recuerdan el significado que tiene cada cosa. Y el bautismo, si lo hiciésemos por aspersión o por efusión, es que se pierde todo el contenido. Por eso Dios quería que se hiciese por inmersión. Fijaos, cuando uno va al bautismo, en realidad, ¿qué es lo que va? A la muerte. ¿La muerte de qué? Del hombre viejo, de la mujer vieja. Sabéis que todos tenemos como 2 partes. Una parte buena que deseamos hacer las cosas bien, pero hay otra parte que es rebelde, que ante ciertas situaciones se rebela y oye, actúa mal, dice malas palabras, es capaz de tener rencor. Entonces, esa es la parte que nosotros queremos que se muera. Y cuando vamos al bautismo, en realidad es como el deseo ferviente que tenemos de que queremos ser buenos y que la parte mala queremos que muera. Así que vamos al bautismo como diciendo: quiero que muera el hombre viejo. Cuando el que interviene nos sumerge y nos tiene que sumergir hasta abajo, eso en la Escritura se llama la sepultura. Es decir, el hombre viejo, la mujer vieja, muere, se queda dentro del agua. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando sale, eso representa la resurrección. Aparentemente el que sale es el mismo que entró, pero solo es aparentemente, porque Dios ha hecho un milagro. Y es que finalmente el hombre viejo, la mujer vieja, ha quedado dentro y solo sale el hombre o la mujer nueva. Y entonces Dios, ¿qué nos da? Una nueva oportunidad para vivir una nueva vida. O sea que es como algo que Dios dice: mira, tú eres como eres, pero a partir de ahora tú serás diferente. Y eso quiero que tú lo hagas a través de toda una ceremonia que tiene todo un significado y que tú tienes que tener en cuenta. Por eso todos los que nos hemos bautizado, recordar, nosotros ahora vivimos en esa segunda parte, aunque seguimos pecando porque somos pecadores, pero nosotros estamos viviendo lo que se llama la nueva vida. Vamos a avanzar. Cuando uno se bautiza, ¿qué ocurre? Ocurren 4 cosas. Lo primero es que se limpian todos nuestros pecados, desde que tenemos uso de razón. Todos los pecados que hemos cometido hasta el día del bautismo se borran, desaparecen, como si nunca los hubiésemos cometido. Segundo, recibimos una protección especial. Tercero, luego veremos los textos que justifican cada cosa, pero ahora los pongo todos continuos. Tercero, somos hechos hijos de Dios. Sabéis que todos, por el hecho de nacer, somos hijos de Dios, porque Dios nos da la vida. Pero a Dios lo que le interesa más es que formemos parte de lo que se llama la familia de la fe. Y para formar parte de la familia de la fe, yo tengo que escoger el bautismo, tengo que pedir el bautismo. Y entonces yo entro de la familia espiritual. Y lo cuarto, nuestro nombre se inscribe en el libro de la vida. Vamos a ver los textos que justifican justamente esto. A ver, siguiente, Clea. Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Así que cuando uno se bautiza, se lavan los pecados. Vamos a ver el segundo texto que justifica la segunda cualidad del bautismo. Porque todos los... Perdón.
Ah, disculpa, pensé que después de... Siguiente, Olga. siguiente. Sí, Olga toca. Ah, vale. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bueno, esto es una forma muy bonita de mostrar la protección de Dios. Dios en realidad protege a todas las personas, estén bautizados o no, pero no los protege de la misma manera. ¿Y por qué actúa de esta manera? Porque Dios respeta la voluntad de las personas. Entonces, cuando uno no se ha bautizado, y recordar que el bautismo es la entrega, cuando uno no se ha entregado a Dios, Dios no puede protegerle como sí que puede proteger a aquel que se ha puesto en sus manos. Por eso el texto, muy interesante de Pablo, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, utiliza la imagen como que utilizaban los soldados. Es la vestimenta que protegía de las armas. Pues esta es un poquito la imagen. Venga, el siguiente. Inés. No, yo ya Ay, leí. Eli, ¿no? diré, perdón. Eli. Sí. Si toca leer, pues leo, no pasa nada. Eli. Eli, tienes que abrir el micro, ¿eh? A ver, Ahora ya se te oye. dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fijaos que con el bautismo dijimos que era la puerta de entrada a la iglesia para formar parte de la familia de la fe. ¿Cómo desea Dios que todos escojamos ser sus hijos? Así que por eso somos adoptados como hijos, aunque fuimos rebeldes y nos apartamos de él. Así que todos los que se bautizaron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo tercero, siguiente. Rocío. Ah, espera, Rocío está entrando ahora. Se ha debido caer. A ver, le damos un poco de tiempo para que entre, pero no está entrando. Vamos a hacer una cosa, que lea el siguiente. Yo misma. Venga. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Bueno, este libro, que se llama el libro de la vida, es un libro tan especial. Cuando uno se bautiza, es registrado en ese libro. Y es importantísimo estar registrado en ese libro porque si estás descansando, resucitarás de la muerte. Y si estás vivo, serás transformado. Pero solamente los que estén inscritos en el libro de la vida. Por eso es tan importante que nuestro nombre se inscriba en ese libro. ¿Y cuándo se inscribe? Con el bautismo. ¿Cuándo bautizarse? Leemos de nuevo el texto primero. A ver, el siguiente. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, fijaos que aquí el primer paso que hay que dar es predicar. Y predicar significa que antes de bautizarse tenemos que conocer. Es decir, si el bautismo es un pacto, es un compromiso, lo primero que tenemos que leer, conocer son las cláusulas de ese compromiso. Así que primero predicar, es decir, dad a conocer las verdades, en qué consiste el reino de Dios. La segunda cosa dice el que creyere. Y la palabra creer tiene dos dimensiones diferentes. Primero es aceptar y segundo es obedecer. Hay personas que creen en Dios, pero pasan de Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo soy creyente. Y sin embargo no saben lo que dice o lo que no dice, lo que está bien o lo que no está bien, y tampoco les preocupa. Es decir, aceptan que Dios existe, pero
no están dispuestos a cambiar de vida. Entonces, creer significa que yo acepto lo que Dios me dice y estoy dispuesto a obedecerlo. Entonces, cuando uno conoce, acepta y está dispuesto a obedecerlo, es cuando se puede realizar el bautismo. Pero antes, no. Por eso nosotros, por ejemplo, no entendemos que el bautismo de los niños pequeños no tiene mucho sentido, porque un niño pequeño ni conoce, ni acepta, ni está dispuesto a obedecer. Es más, ¿quién bautiza a un niño pequeño? Sus padres. Cuando en realidad el bautismo es un pacto que uno hace con el Señor. No es un pacto que los padres hacen con Dios, sino el interesado con Dios. Por eso dentro de la Iglesia Adventista no se bautizan los niños pequeños. Y esto me refiero en la época primitiva, exactamente igual. Los niños no se bautizaban. ¿Cuándo se bautizaban? Cuando eran adultos, cuando tenían raciocinio para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Fijaos que Jesús en realidad no se bautizó hasta los 30 años. Así que, ¿y por qué no se bautizó antes? Yo creo que para mostrar también que, porque si se hubiese bautizado a los 9 años, por ejemplo, eso podría ser confuso. Oye, no se bautizó recién nacido, pero a los 9 años, que más o menos es igual. No, Dios se bautizó adulto para mostrarnos que la persona que se bautice tiene que ser consciente de lo que hace. Así que eso es un detalle también muy interesante. Y terminamos aquí el tema. El próximo día estudiaremos la Santa Cena. Así que ahora preguntas, dudas, aportaciones, aclaraciones. Es vuestro tiempo. Pastor, ¿puedo hacer Eli, algo? espera un momento, Eli. Abre el micro, Abre el micro. Vale. Cuando había 3 formas del bautizo, ¿no? Efusión, inmersión y aspersión. La efusión, esa no la entendí bien porque estaba atrasada y, a ver, esa la efusión, ¿qué era exactamente? Porque la efusión... La diferencia entre efusión y aspersión es que la aspersión son unas gotas. La efusión es un vaso, una copa, o sea, más agua que entonces te la tiran y te mojan pues una parte de la cabeza. Y la inmersión es que hay mucha agua y es todo el cuerpo. Vale. En tu caso, por ejemplo, Eli, cuando por motivos de salud, por motivos de edad, por motivos de incapacidad física, tú, por ejemplo, te bautizaste por profesión de fe. Entonces, nuestra iglesia, cuando uno no puede realizar la inmersión, por el tema, en tu caso, porque tenías las vías y eso corrías el riesgo de que ahí se metiese agua y eso era delicado, finalmente la iglesia acepta como el deseo. Es decir, no me bautizo porque no puedo. Entonces, es válido como si fuera por inmersión, pero nosotros lo llamamos por profesión de fe. Quiero decirte que yo he hecho muchas profesiones de fe de gente que por temas de salud, en Alenza, por ejemplo, ¿os acordáis de Luis? Luis, que era una persona que medía, no sé, 1,90 o no sé cuánto, y tenía problemas para andar. Entonces, claro, meterle en esas escaleras pequeñas era como arriesgarnos a... Hicimos profesión de fe. Y luego en el grupo del Sadai, hace poquito, nosotros, también una persona con cáncer, con las vías y tal, efectivamente tampoco la mojamos por el riesgo que implicaba que le pasase algo. Entonces lo hicimos también por profesión de fe. ¿Vale? Vale, abrimos ahora a José Miguel, ha levantado la mano, luego Paulina también, y luego si alguno quiere más, Gonzalo, vale, también, después, venga. Creo que Gonzalo, antes de que yo levantara la mano, había empezado él a decir que quería comentar. ¿Le cedes la palabra? Pues vale. Sí. Es que lo había levantado en la mano física. Pues perfecto. Gonzalo, tu turno. Sí, yo quería comentar varias cosas, ¿no? La primera cosa, el bautismo. Jesús nos dio ejemplo bautizándose él, aunque no era necesario, pero
conociendo un poco la manera en que el Señor hacía las cosas, procuraba en lo posible no dar pie al demonio para que cuestionara su autoridad, porque indudablemente que estaba todo el tiempo pendiente de lo que Jesús hacía y lo que no hacía, ¿no? O sea, coloquialmente, si Jesús no se hubiera bautizado, lo primero que le iba a decir Satanás, hiciste trampa, porque tú estás mandando a bautizar y tú no te bautizaste. Primera cosa. La segunda cosa es que hay dos versículos, pastor. Uno que es lo que llamamos la Gran Comisión, que está en Mateo 28, 19, cuando el Señor dice a los apóstoles, id predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego en el día de Pentecostés, que para mí es el día que comienza la iglesia de Cristo a operar, que se bautizaron esas 3,000 personas, luego el discurso de Pedro, que está en Hechos 2:38, las personas que están ahí le dicen, bueno, señores, pero ¿qué tenemos que hacer? Entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Entonces, he escuchado personas, inclusive un hijo de un pastor adventista argentino, que él da esta razón, que el verdadero bautismo es el bautismo de Cristo, que el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fue un invento de los traductores y que eso no aparece en ninguna parte. Por lo tanto, diera la impresión de que él está invalidando esa comisión que dio el Señor, ¿no? Y no solamente él, sino hay otras iglesias que solamente dicen o nos bautizamos en el Espíritu Santo o nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. O sea, una distorsión y que para mí es una interpretación errónea de lo que es esa comisión, ¿no? Luego el otro punto es el tema de qué pasó con ese ladrón que murió con Cristo, que reconoce sus pecados, reconoce que Jesús es el Mesías, que Jesús le perdona sus pecados y le pide al Señor que cuando Él venga en su reino lo tome en cuenta, ¿no? Entonces, leyendo y revisando, y sobre todo el tema leyendo en el deseo de toda la gente y en el mismo Evangelio, se me vino a la mente una cosa bien curiosa, ¿no? Pero es una opinión muy personal mía. El hecho de que durante prácticamente esas 3 horas de agonía del Señor, prácticamente estuvo cubierto de oscuridad. Entonces prácticamente nadie vio su agonía. Lo que hacían era escucharlo. Y los que pudiesen ver quizás serían los que estarían muy cerca de la cruz, porque Elena White en el capítulo del Calvario, en el deseo de toda la gente, habla de esa oscuridad, o sea, que no se veía. Entonces yo decía, oye, el Señor es tan sabio, ojo, esta es mi opinión muy personal, el Señor es tan sabio que cuando uno ve una nube oscura es porque está cargada de agua. Y si esa nube oscura bajó y envolvió a Jesús, también ha debido envolver a los 2 ladrones. Indudablemente que esa nube cargada de oscuridad, esa nube que pudiese tener mucha agua, de pronto fue el bautismo en agua que llenó a ese ladrón que se arrepintió. O sea, que el otro ladrón despreció esa salvación, ¿no? Y entonces, lo que quería comentar también es con respecto al Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah es una ceremonia judía donde los niños son como una especie de bautismo, donde ellos son inmersos en una pileta y luego hacen una serie de ritos, pero son ritos que comienzan como una parte ya dentro del ordenamiento talmúdico, que es a los 13 años.
porque se supone que a esa edad el niño está en condición ya de reconocer, de guardar y de cumplir los 10 mandamientos. De hecho, la palabra bar mitzvah significa hijo de los mandamientos. Entonces, claro, ellos están en el estudio de la Torá desde los 5 años. A los 10 años comienzan a entender qué es lo que significa guardar los mandamientos, y prácticamente a los 13 años es que ellos se les hace esa ceremonia, y de acuerdo con esa tradición, los padres son responsables de los pecados de los niños hasta que ellos realizan el bar mitzvah. Entonces, que es cuando ellos asumen que efectivamente ya tienen la capacidad de ser responsables ante el Señor de sus pecados y de todas sus faltas, ¿no? A ver, ¿qué me falta aquí? Creo que más nada. Eso era, pastor. Muy bien, muchas gracias. Nada. José Miguel. Sí, bueno, hay algo que suele ocurrir normalmente cuando un evangélico, por ejemplo, se acerca a la iglesia porque empieza a conocer verdades que no conocía hasta ahora, como puede ser la inmortalidad del alma, el sábado. No se te oye. Que no se me oye. ¿Me escucháis ahora? Sí. Yo te oigo bien, José Miguel. Tú me oyes bien, es porque tienes un oído, vamos, nada más hay que verte. Pues estaba comentando Pero no que si todos. Yo aquí hago así. Sí, comentaba que hay muchos casos en que se suele dar sobre todo con los evangélicos, ¿no? Que conocen las diferencias que hay entre lo que ellos conocen dentro del evangelismo y luego conocen muchas cosas que ellos no tienen, conocimientos sobre la iglesia adventista, como puede ser el sábado. Y entonces suele ocurrir, a mí me ha pasado, yo he contestado de mi manera, pero me gustaría saber la contestación de una voz autorizada, ¿no? Y yo ya me he bautizado, yo he pasado ya por las aguas del bautismo, porque yo en la iglesia evangélica he sido bautizado. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la contestación? ¿Cuál debe de ser la contestación adecuada ante esta circunstancia? Si puede valer ya que ellos hayan pasado por las aguas del bautismo en la iglesia anteriormente, de conocer los fundamentos de la iglesia adventista, y si puede ser necesario que sí se vuelvan a bautizar, o puede valer ese bautismo que ellos han tenido anteriormente. Oficialmente, la Iglesia da como válidas las dos opciones y deja que la persona sea la que elija. O sea, alguien que haya realizado el bautismo por inmersión, sea en la iglesia que sea, es bíblico. Luego eso le vale. Ahora, si la persona dice, pero bueno, yo es que me bauticé con unas creencias, pero es que ahora he conocido otra cosa diferente y me gustaría empezar yo desearía bautizarme. Las dos cosas son válidas, o sea que cada uno debe elegir aquello que en su conciencia crea que sea lo mejor, pero es válido, es decir, no tiene por qué volverse a bautizar, porque se entregó al Señor a través del bautismo por inmersión y sea donde sea, eso es válido. Pero la Iglesia da la opción de que si quiere puede volver a rebautizarse. Entiendo. Yo normalmente lo que sí suelo contestar, que va un poco en la línea que tú estás diciendo, pero sí me inclino más y sí les he dicho que han conocido cosas totalmente distintas y muy importantes, y que entonces ese pacto que hacen nuevamente con el Señor, creo que sería interesante que pasaran nuevamente por las aguas del bautismo, aceptando ese nuevo pacto con todas las nuevas cosas que ellos han conocido, ¿no? Normalmente suelo comentar esto, lo que tú acabas de decir ahora, pues bueno, es un poco distinto, porque se les da la opción de decir, bueno, pues entonces, si ya te has bautizado en tu iglesia anteriormente por inmersión, pues es algo válido que te vale ahora ante ese nuevo pacto que tú vas a realizar. Entonces ellos de todas las maneras tendrán que hacer un acto de profesión de fe o algo similar, ¿no? Claro, profesión de fe. Yo cuando me encuentro con un evangélico que ya ha sido bautizado por inmersión, yo le explico, tienes dos posibilidades, el mantener el bautismo
que es bíblico y que nosotros lo reconocemos, o teniendo en cuenta que has conocido otra verdad, pues empezar de cero. Tú decides. Y hay gente que me ha dicho, no, pastor, yo he seguido al mismo Dios siempre, entonces volver a bautizarme yo ya lo hice, perfecto. Y hay sin embargo gente que me dice, oye, pero es que yo ahora conozco otras cosas diferentes y quiero empezar de cero de esta manera. Pues puedes también hacerlo. Puede ser algo similar, puede ser, perdona, solo estoy ya termino. Puede ser algo similar, a mí me ocurrió, yo conocí la iglesia a través de mi madre, era muy joven, tenía 18 años, algo así, y luego me marché a los 23, 24, me marché de la iglesia. Al cabo de muchísimos años, ya con Rosa volví a la iglesia. Y entonces había dos opciones, la de poder bautizarme, que efectivamente me lo comentaron así, o hacer una profesión de fe. Yo efectivamente quise bautizarme nuevamente porque pensaba que era regresar nuevamente e empezar de nuevo, ¿no? Con ese pacto con el Señor. Y entonces elegí bautizarme. Antes pero bueno, yo siempre sí haré, porque es una cosa que yo pienso, que creo que es interesante el nuevo bautismo por inmersión ante lo que se ha conocido y ese nuevo pacto. Si la persona ya indudablemente dice que ella no lo va a hacer y que quiere realizarlo por profesión de fe, porque lo realiza así, pero yo sí invitaré a que se puedan bautizar nuevamente. Y te bautizaste conmigo, o sea, con mayor motivo. Claro. Sí, sí, es correcto. Lo que hace es José Miguel recomendar, eso es correcto. No se puede impedir, o sea, o forzar, pero sí recomendar. O sea, es correcto, está muy bien. Ahora, en el caso de adventistas que quieren volver a bautizarse. Esa es una buena pregunta. Normalmente el rebautismo solamente se justifica, por ejemplo, yo he rebautizado a una persona que retomó los estudios, tenía 20 y tantos años, él se bautizó cuando tenía 12 años y se bautizó con su mamá. Y él me dijo, pastor, yo cuando me bauticé, en el fondo no sabía lo que hacía. Y ahora que conozco, es que quiero bautizarme yo, porque yo me bauticé porque se bautizó mi madre. Y, ¿vale? Es decir, puede darse el caso de que una persona se bautice siendo jovencito porque se bautiza su madre, pero no ha entendido lo que es el bautismo. Entonces, cuando hay esa sensación de que lo que yo hice no lo hice bien, pero yo quisiera hacerlo porque ahora quiero decir, Señor, yo te elijo, entonces yo lo rebautizo. Hay personas que quieren ser rebautizadas porque cometen pecados y dice, oye, yo para una forma de limpiarme, pues me rebautizo. Y digo, no. Vamos a ver, el bautismo es lo que Dios creó para entrar a la iglesia. Y una vez que tú estés dentro de la iglesia, los pecados que tú puedas cometer, aunque sean gordos, se limpian con la Santa Cena, no con otro rebautismo. Porque si no, estamos haciendo como que el bautismo es algo mágico. Yo me bautizo porque estos pecados me los quita el bautismo, pero no la Santa Cena. No. Vamos a ver, los pecados te los quita el Señor. Entonces el bautismo tiene una finalidad y es que formas parte de la familia de Dios. Y cuando formas parte de la familia de Dios, todos los pecados desaparecen. Pero a partir de ahí, cuando cometas pecados, la solución ya no es el bautismo, tú estás dentro. Si estás dentro, no necesitas bautizarte, aunque hayas matado a una persona. No necesitas bautizarte. Necesitas arrepentirte, pedir perdón y seguir con el proceso normal. El bautismo es cuando tú te separas de Dios. Cuando tú abandonas, tú te divorcias. Pues igual que en el matrimonio. Un matrimonio por discutir no se tiene que volver a casar. Si están casados, están casados. Ahora, si se divorcian, aunque no discutan, sí se tiene que volver a casar. Pues esto es lo mismo, el rebautismo solamente se produce cuando uno se separa de Dios. Y entonces, claro, si te has separado, si has dicho a Dios, Señor, no quiero nada contigo, pues si quieres volver tendrás que rebautizarte, porque es que rompiste el pacto. Pero si no lo has roto, en realidad no necesitas rebautizarte. Gracias, pastor. Sí. Paulina. Si yo había levantado la mano, no sé si se ha visto. Sí, dos cositas sobre... ¿Alguien hablaba?
No, adelante, Pau. Es que Sí. Emilio ya levantó un poco, pero vamos, seguro que te cede. Aquí por orden, ¿vale? Dos cosas. Profesión de fe. Yo cuando llegué aquí a España me hicieron profesión de fe por el asunto de cambio de residencia y extravío de membresía. Yo venía, bueno, de Ecuador a Bolivia y en Bolivia estuve en la universidad y luego pasé a trabajar en otro sitio y claro, mi membresía no sabía dónde estaba y entonces me hicieron por profesión de fe. Esa es una cosa. Y la otra cuestión era algo que decía Gonzalo sobre los niños judíos que son una especie de bautismo, dijiste, ¿no? Digo, Sí. ¿no tendrá que ver con lo que dice San Mateo 28, 19? Porque a mí me hace pensar esto. Dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Lucas 2, 22, 23, cuando llegue el momento de Jesús a ser presentado, dice, y como se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. El 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será llamado santo al Señor. Con respecto, pastor, al de San Mateo, los judíos también se bautizan, ¿no? Al estilo nuestro, o sea, ya... No. Los judíos en principio no tienen el rito del bautismo. Pensad que el bautismo lo instituye Jesús y ellos no aceptan a Jesús. Entonces, todo lo que instituyó Jesús, estamos hablando del judío, no del sionista. Sí. Porque el judío convertido al cristianismo, sí, pero el judío en principio no. Tiene las costumbres, digamos, de judías. Entonces, la presentación a los 8 días, digamos, la presentación. De los varones, sí. Luego el tema que ha mencionado muy bien Gonzalo, con la mayoría de edad de los 13 años, que es cuando ya están obligados para la ley, es cuando un niño se convierte en hombre, eso también lo hacen. El tema de la circuncisión, como el pacto, lo siguen también haciendo. Todo eso lo hacen. Y bueno, lo que ha mencionado él del mikvah, eso también lo hacen, pero el bautismo es cristiano. Entonces, claro, todo lo que Jesús hizo es que ellos creen que es un impostor y están esperando. Fijaos que los judíos siempre visten de negro. Sí. Cuando yo estuve en Israel, yo pregunté, ¿pero por qué vestís de negro? Y porque estamos de luto, estamos esperando al Mesías. Y los ortodoxos. Sí, bueno, el judío ortodoxo, sí. Es que todos visten igual, camisa blanca y traje negro, y sombrero negro y zapato negro. Y a mí me chocaba mucho eso cuando fui al Muro de las Lamentaciones. Todos visten igual, el mismo color. Digo, oye, y pregunté, digo, ¿por qué todos negros? Y, oye, pues yo qué sé, marrón o verde o oscuro. Dice, no, estamos de luto y estamos esperando que venga el Mesías. Por eso estamos de negro. Y cuando venga el Mesías, entonces nos pondremos en color. O sea que todo lo que Jesús... Sí. Es que el tema ese del versículo 19, y doctrinar a todos los gentiles. ¿Por qué nombra solo a los gentiles y no a todos los humanos en general, no? Bueno, Él nombra a los gentiles. Sí, pensad que un texto bíblico no es exhaustivo. Es decir, él puede tener una intencionalidad de decir, está pensando en los gentiles y bautizar a los gentiles, pero hubo judíos que se bautizaron. Bueno, tú cuando vas al libro de Hechos dice, y muchos sacerdotes y muchos fariseos se bautizaron. Entonces, cuando un texto dice, id y bautizar a los gentiles, eso no significa que el judío no se podía bautizar, sino está mencionando un hecho en concreto referido a los gentiles. Por eso tienes que mirar más textos donde también se dice, y los judíos se bautizaban. Jesús era judío, los discípulos eran judíos y se bautizaron. Ya. Es que acordémonos que... Si me permite, bueno, ya he levantado la mano hace tiempo. Mira, es que estamos en el mismo tema. Ya. Cuando terminemos, yo te paso a ti y luego le doy a Nelis. Gonzalo, comenta. Sí, es que acordémonos de que para el bautismo de Juan, para ellos no era desconocido, porque ellos consideraban, una vez que pasaron del Mar Rojo, ellos consideraban que ese paso era de hecho haber estado bajo del agua, porque a pesar de que puede estar las columnas de agua de lado y lado,
prácticamente ellos recibieron esos rocíos, entonces ellos consideraban como la travesía en el Mar Rojo como un bautismo. Entonces, y la segunda cosa, para aclarar un poquito, los judíos tienen en las sinagogas como una especie de piscina, donde cada vez que ellos van a hacer algún ritual de limpieza, bien sea para un compromiso, bien sea para una boda o para presentarse ante alguna situación, prácticamente se sumergen completamente. Es como una especie de purificación, como si volvieran a repetir el tema del paso del Nilo, ¿no? Y lo hacen muchos judíos ortodoxos cuando ellos consideran de que han fallado en algo con respecto a la ley, ¿no? Entonces, y efectivamente, el Bar Mitzvah es una ceremonia donde el niño se le prepara por 7 días y lógicamente es una fiesta, es como nosotros que yo me voy a bautizar y va la familia, y van los amigos, y va todo el mundo, y o sea, es una celebración, es una fiesta porque no es solamente el reconocer de que ya es un hombre, sino que ya es un hombre responsable de sus actos. Entonces, es como lo que hemos sido católicos, que cuando hacemos la primera comunión, siempre la familia prepara un desayuno o un almuerzo y lo festeja toda la familia. O sea, es una gran celebración familiar, ¿no? Eso era, pastor. Hay una cosa en lo que Perdón un estabas segundo, diciendo. Jesús, perdona. Es que voy a hacer un poco de abogado defensor. Porque efectivamente Emilio ha levantado la mano bastante antes que algunas manos de las que están aquí. Lo que pasa es que no lo hemos visto porque estaba con la mano. Y creo que quería hablar sobre el mismo tema que estamos hablando. Es lo que he visto y he querido ver, lo digo porque... Emilio, ¿es comentar lo mismo? Bueno, yo voy a comentar sobre el mismo tema, sobre ese tema, ¿no? Vale, ya que Gonzalo ha remarcado lo de Juan, conocían ellos como judíos, conocían el tema del bautismo, sí, lo conocían. Juan precisamente vino, ¿no? Como preparación para la venida del Mesías, pues vino. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde se encontraba? Pues allá donde habían ríos, donde había el Jordán, ahí donde la gente venía. ¿Y con qué fin? ¿Qué estaba haciendo él? Bueno, primero que ellos se acercaban con un propósito, bueno, la condicionalidad y el motivo, pues ellos lo conocían y como demostración que muchas veces no era el ideal que Dios esperaba de ellos. Cuando se acercaban para ser bautizados, Juan mismo, inspirado por el Espíritu Santo, les advertía: ¿a qué venís? ¿Qué estáis buscando? Y de qué forma brutal incluso, en qué términos se le dirigía. En cambio, él demostró que lo que estaba haciendo él no era más que un acto preparatorio prácticamente para el que iba a venir detrás de él. Y él lo decía: mira, yo os bautizo así, porque lo hago, dice, con el fin de que vosotros estéis, pues, no, que lleguéis a ser concienzudos de que tenéis que arrepentir. Pero hay alguien que viene detrás de mí, que él os bautizará de verdad con el Espíritu Santo y con el fuego. Jesús mismo, pues él hacia él, ¿no? Mostraba él cuando el otro día dice, lo ven, dice, ese es el fin. Y lo vio cuando se acercó y él fue bautizado. Fue bautizado no porque tenía algo para arrepentir como los demás, sino para hacernos a nosotros, como se ha remarcado, un ejemplo a seguir. ¿Ellos conocían el término del bautismo? Sí, lo conocían de sobra. El significado, en cambio, muchas veces no se daba el verdadero significado
el verdadero valor del acto que ellos hacían. Por eso les advertía Juan y tantas veces. Ahora, otro tema que quería tocar, pues me acuerdo que... Espera, que no salimos de esto. Que ya que se ha hecho énfasis, me gustaría recalcar una cosa. Mira, el tema del lavamiento tiene su origen en los esenios. Entonces, los esenios lo transmiten a los judíos. Los esenios eran una secta judía que vivían, como quien dice, el estilo monacal, apartados. Juan el Bautista transforma simplemente la limpieza, la purificación, era un ritual de purificación, como ha dicho Gonzalo. Los judíos hacían el ritual de la purificación. Juan el Bautista le da un sentido diferente, y es que ese ritual de purificación sea un bautismo de arrepentimiento. Correcto. Y Jesús le da otra dimensión diferente. Correcto. Es el bautismo, que ha dicho muy bien Emilio, del Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo fue, digamos, a un grupo, no me acuerdo ahora en qué ciudad, sí. Conocían el bautismo de Juan. Dice, de Juan ¿no solo, apenas. ¿habéis sido bautizados con el Espíritu Santo? Digo, pues es que no habíamos oído de ese bautismo. Y les bautizó de nuevo, porque eran cosas diferentes. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta esto. Los judíos hacen el ritual de lavamiento, de purificación, que ese es el que ha mencionado Gonzalo. Juan el Bautista introduce el bautismo, no el ritual de purificación, sino el bautismo como un del arrepentimiento. Una obra de arrepentimiento. Eso es. Y Jesús le da el verdadero sentido al bautismo, que es un pacto en el que interviene el Espíritu Santo y se te perdonan pecados y se hacen esto y se hacen lo otro y formas parte de la familia de Dios. Entonces yo creo que es bueno diferenciar los niveles. Le da el verdadero valor del concepto de qué significaba eso. Sí. Eso es. Vale, Emilio, ahora sí, venga. Sí, me acuerdo que años atrás conocí en la iglesia que habían dos hermanos que ahora me parece que están en el Shaddai o como ahí en San Sebastián de los Reyes, que se han mudado. ¿Cómo se llaman? Yo los conozco. A ver. No se te oye, Emilio. Nada. Debe ser que se le cayó el internet. Ahora no me acuerdo exactamente del nombre. Sí los conozco ahora, pero no me vienen a la mente vale. Los nombres de los dos. Pero uno de ella o sea, su hermana estaba bautizada también, eso, pero él había sido bautizado porque venían, en principio, de la iglesia evangélica, exactamente. Y él decía, no, yo no necesito bautizarme. Yo estaba hablando muchas veces con él por la iglesia. Dice, no, es que tantos años que frecuentaba nuestra iglesia. Entonces dice, no, papá, que me voy a... No, es que no necesito. Vale, yo te entiendo a ti, digo, mira, piénsalo un poquito, digo, si haces, ¿qué es el bautismo? Si es un pacto, es un testimonio que nosotros damos delante de muchos testigos vistos y no vistos, de que nuestra vida ha cambiado, que nosotros hemos conocido más a Jesús en profundidades. Digo, mira, piénsalo y habla con el Señor. Y si Él te lo dice que sí hay que hacerlo, pues hazlo. Y si no, pues no lo haces, no pasa. Pues pasaron unas 2 semanas y un día me encuentro con él, pues en la iglesia, y viene ahí, ¿sabes una cosa? Dice, mira, he tomado la decisión. Digo, ¿qué decisión? Dice, me voy a bautizar. ¿Y eso por qué? Sí, es verdad que yo siento que tengo que hacerlo. Siento que el Espíritu de Dios me dice que tengo que hacerlo para dejar un testimonio a favor de Cristo ante los que me conocían antes y tal como conozco yo ahora a Jesús. O sea que, y fue, claro, se bautizó, pero fue realmente por una decisión propia, aunque seguramente, como se dijo, le podía haber valido por testimonio de fe. Por profesión de fe. Ahora voy a decir un ejemplo personal, el mío, del bautismo. Yo tenía 16 años cuando me bauticé. Yo soy pues adventista de cuna, digamos, ¿no? Nací en una familia adventista, pero claro, la fe no se hereda, ¿no? Hay que uno descubrirla.
Yo me acuerdo que tenía por aquel entonces 16 años. Y tuve alegría a la hora de bautizarme. No le di, puedo decir ahora que el Señor lo conoce mi corazón, no le di la importancia que se lo merecía, que lo daría ahora si tuviera que hacerlo ahora, por aquel entonces. Pero fui creciendo y darle, a medida que el tiempo pasaba, el valor que en su momento realmente no le di. Como un bebé nace, pero no sabe mucho de sí. Eso es realmente un nuevo nacimiento. Lo mismo pasa en el sentido espiritual con nosotros. Muchas veces incluso lo hacemos de corazón, pero no le damos la importancia. Pero el Espíritu Santo va obrando, va transformando nuestro corazón, va abriendo nuestra mente para poder llegar a madurar, incluso en lo espiritual. Muy bien. De acuerdo. Anelis. Hola, pastor. Yo quería preguntarle, ¿a qué edad aproximada se considera que una persona es consciente para bautizarse? Bueno, aquí entramos en un tema delicado, porque no hay una edad fija. Normalmente a partir de los 9 años se puede plantear, porque se entiende que a los 9 años hay una madurez psicológica que la persona ya sabe diferenciar lo bueno de lo malo. Pero hay personas que a los 9 años son inmaduras. Ya. Y hay personas que a los 9 años, vamos, son más listos y son más espabilados y se dan cuenta de todo. Sí. Entonces, claro, yo he tenido hasta gente de 13 años que no los he bautizado. ¿Por qué? Estaba en la luna de Valencia. O sea, ¿sabes eso cuando una persona está? Pero es que no. Y sin embargo he bautizado a gente de 9 años, madre mía, que tenían una claridad mental de lo que querían hacer increíble. Entonces, no hay una edad establecida. El criterio a seguir es la madurez. Cuando una persona es consciente de lo que implica el bautismo, adelante, a partir de 9 años. Vale. Pero no es decir que a los 9 años te puedes bautizar, sino si a los 9 años la persona dices, oye, es que vamos, fuera toda duda, adelante. Sí. A mí el otro día, por ejemplo, en la iglesia de Oreb, una persona que tenía cumplidos 9 años, dice, a mí me gustaría bautizarme. Claro, no le vas a decir, yo le pregunté, ¿qué edad tienes? Pues mira, he cumplido 9 años hace un poco. Ay, qué bien, oye, estupendo la idea. Mira, tú ahora tienes que formarte, recibir los estudios bíblicos y tal, y el año que viene, pues lo miramos. O sea, no se trata de decirle no, porque, oye, hay veces que la gente se siente mal y dices, no, pues ahora no quiero bautizarme. No, es decir, hay que ser prudente para que la persona no sienta un rechazo, sino conducirla, digamos, para decir, oye, pues venga, hay que hacer esto, hay que afianzarse. Imagínate que me dice la niña, no, ya he dado los estudios bíblicos. Bueno, pues tendríamos que hacer un pequeño repaso y cuando terminemos, pues venga. Es decir, siempre dejar la puerta abierta. Pero la madurez es la que define. Vale, y una vez bautizado, como se dice, no hace falta bautizarse otra vez. No. Vale. Era esto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna intervención más? No, yo no sé si necesito levantar la mano porque creo que no hay nadie, pero es muy corto. Es que he querido a Carol. Espera, José Miguel. Es que claro. se me desconectó mientras yo venía hasta aquí, entonces algunas preguntas no las pude oír y no sé si alguien preguntó qué pasa en el caso que ha sido borrado de la iglesia, por el motivo que sea. Bueno, ahí sí. ¿Sabes? El gran problema es que tendríamos que revisar el tema de la disciplina eclesiástica. Porque hace 50 años, en la iglesia adventista, por fumar, por llevar minifalda, por ir a una discoteca, se te borraba. O sea, eso es suficiente, se te borra y tienes que bautizarte. Cuando en realidad eso, si tú lo examinas, eso no rompe tu relación con Dios. Es decir, tú no has roto nada con Dios. Así que es verdad que... Perdón.
Perdón, que me estaba hablando mi jefe, Vale, vale, vale. pero ahora ya se fue. Bueno, que yo te decía que el tema, tú estás hablando cuando uno es borrado, es decir, por disciplina. Yo lo que pienso, esto es un tema también personal, ¿no? Ujú. La disciplina es muy humana, porque una falta en realidad no implica una ruptura. O sea, igual que un matrimonio, imagínate que un día pues chilla el marido a la mujer. Imagínate y dice, bueno, pues ya está, esto es divorcio. Hombre, espérate, vamos a ver, vamos a hablar, a lo mejor tenía un día malo o lo que sea, espérate, vamos a... Entonces, la disciplina, cuando la estudiamos a lo largo del tiempo, ha variado mucho. Yo te decía que hace 50 años en España, por llevar una minifalda, por fumar, por ir a una discoteca, te borraban y te tenías que bautizar. Entonces, hay muchas cosas que nosotros, siempre dentro de la buena intención de la Iglesia, hacemos porque creo que es lo bueno, pero es muy probable que nos estemos equivocando. Porque en realidad, cuando uno se tiene que rebautizar es cuando rompe la relación con Dios. Entonces, un pecado no rompe la relación con Dios, porque si no estaríamos siempre bautizándonos. Oye, es que pecado, es que mira, pues eso no rompe. Y las disciplinas, una cosa es disciplina de poner voto de censura, llamada de atención, oye, mira, esto está mal. Y otra cosa es expulsión. La expulsión se debería hacer cuando una persona tiene una actitud rebelde, no conciliadora, de no cambio, yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que quiero. Entonces dices, espérate, pues, ¿qué hacemos aquí? O sea, vale, pero cuando una persona dice, oye, lo siento, me he equivocado, posiblemente no sería necesario una expulsión de la Iglesia, sino una llamada de atención. Porque finalmente el arrepentimiento, oye, pues está ahí. Y eso no significa que, mira, pues ha pecado y ha roto con Dios. No, David, cuando se acostó con Betsabé y mató a Urías Geteo, Dios no lo rechazó, no tuvo que hacer, no, él se arrepintió y continuó su relación con Dios. Entonces, en fin, según los países las disciplinas varían. Si tú vas a Rumanía, pues tienen, ahora ya está cambiando, pero tú vas a Rumanía, son muy estrictos. Vas a Sudamérica y en según qué cosas también son muy estrictos. Vas a otros países, como puede ser el mundo occidental, y no son tan estrictos, es decir, no borran, salvo que la persona se desentienda y diga, no, a mí no me interesa ni iglesia ni nada, bueno, ¿vale? Pues te damos de baja. Bueno, pues si tú rompes, pues estupendo, ¿qué vamos a hacer? Pero si no, y luego también las bajas normalmente son personales, es decir, es cuando la persona rompe, no cuando la iglesia. Yo he visitado a gente que no venía a la iglesia y yo le digo, oye, ¿qué hago? He venido a visitarte para que me digas qué hago. Haga lo que quiera, pastor. Si quiere borrarnos, borrenos. Dice, no, es que yo no soy quien para borrarte. Lo lógico es que usted me diga si usted se siente, usted tiene relación con Dios, usted se siente adventista, pues sabe, aunque no venga usted a la iglesia o no sea fiel al diezmo, eso no es condición para borrar. Lo único que quiero saber es, ¿usted cómo vive? ¿Dios sigue siendo referente? ¿Usted sigue respetando la iglesia? ¿Usted sigue leyendo la escritura? ¿Usted sigue orando? Claro, y si usted me dice que sí, pues nada, ya está, ya lo he aclarado. Pues haga usted lo que quiera. Hombre, sí, oro. A ver, pero dígame, es que yo no le estoy preguntando si ora, yo le estoy preguntando y no me respondía. Y digo, bueno, pues nada, pues me voy y no sé qué, o sea, no voy a hacer nada yo porque yo no soy quien para tomar decisiones, es usted quien las tiene que tomar. O sea, que esto es un poco el planteamiento como yo lo veo. En fin, la Iglesia siempre en el buen deseo intenta hacer lo mejor que puede y sabe, pero la historia nos demuestra que las iglesias han ido cambiando en la forma de gestionar, digamos, los errores humanos. José Miguel. Muchas gracias. Tienes el micro, ¿eh? Cuando yo comentaba antes que me marché de la iglesia, que tenía solo 23 años, bueno, pues la verdad es que cambié mi vida totalmente. Incluso yo estaba en la iglesia, no había tenido una conversión genuina, eso está claro. Y entonces, bueno, me introduje en un mundo, me gustaban mucho las luces de neón, y me introduje en un mundo, pues de ir a la discoteca, de fumar, incluso que fumé, muchas cosas.
que no tenían nada que ver, porque había tenido una verdadera conversión. Entonces cuando me borraron, a mí me borraron de la iglesia. Entonces a mí vino mi pobre madre, claro, sufriendo mucho por lo que había pasado, y me decía, hijo, te han borrado, fíjate, te han borrado. Y me acuerdo que le contesté, bueno, no importa, madre, lo importante es que no me borren en el cielo, le dije yo, lo importante es que no me borren en el cielo. Entonces cuando yo volví a la iglesia sí tuve una auténtica conversión genuina. Tuve que pasar por esa palabra que estamos estudiando en la escuela sabática, que se llama crisol, y tuve que pasar por un crisol muy duro y tal, y tuve como el hijo pródigo de volver y decir, pero bueno, ¿qué hago yo aquí en la piara, entre los cerdos, ¿no? Si yo quiero estar allí. Y entonces aquella sí fue una conversión genuina. Y yo la verdad es que yo mismo fue el que lo decidí. Yo es que no me tenía que decir nadie si tenía que bautizarme, si no era necesario. Yo es que me di cuenta, era un auténtico arrepentimiento genuino y un pacto verdadero que quería hacer con el Señor. Yo dije clarísimamente a las aguas del bautismo. Otra vez, lo tenía muy claro. Yo creo que cada persona sabe en su interior lo que verdaderamente necesita y si es genuino su arrepentimiento y debe de pasar nuevamente por las aguas del bautismo o no. Eso es una cosa. Y otra que es simplemente a título de curiosidad es que Emilio creo que ha hecho una referencia antes a que Jesús muchas veces predicaba y llevaba a la gente cerca de las aguas, ¿no? Y que bueno, quizá lo que tú te referías, Emilio, es que pensaba que alguien en un momento determinado tenía las aguas cerca para poder decir, bueno, vamos a bautizar, ¿no? Y sin embargo yo he leído un comentario que es bastante lógico, y he oído que Jesús, en ese mundo humano, porque él era humano y todos los demás eran muy humanos, estaban en una tierra de mucho calor, de mucho calor. Entonces haber introducido a la gente en un sitio cerrado, en una sinagoga o en algún otro sitio, cuando él hablaba, muchos se hubieran dormido. Entonces él lo que hacía es que le llevaba a sitios frescos. El lago Tiberíades era uno de los sitios escogidos que muchas veces él predicaba allí, llevaba a la gente allí, y era porque corría un viento, corría un aire y la gente se notaba mucho más refrigerada y podía escuchar mucho mejor. Pero bueno, esto es una referencia que parece lógica y que también puede ser lo que tú dices, no lo sé. Muy bien. ¿Algún comentario más? Pasamos entonces a las oraciones. Venga. No sé si tenéis algún tema de oración nuevo. Mandé mensaje a Iris a ver cómo se encontraba y estaba un poquito pachucha. ¿Eso quién? Oremos por Iris. Iris. Sí, está malita. Está malita. Sí, está malita. Ella no se encontraba bien, me dijo, no estaré con vosotros porque, digo, bueno, seguimos orando por ti, porque estamos orando todos los martes por Iris, así que... Sí, vale. Bueno, comento un poco los temas. Está el tema de José Miguel con su tratamiento y todas esas cosas. Elizabeth Ramírez, que vemos, la verdad es que cada vez la vemos con la cara más redonda, así que eso significa que va muy bien. Ruth Chávez, que también va bien. Susana está delicada. Ángel Vega también es un tema delicado, también por su esposa.